Hola de nuevo, estamos aquí con estos ejercicios de Excel avanzado en el cual nos habíamos quedado en el vídeo anterior viendo cómo se efectuaba el ejercicio 3. Vamos a explicar los tres siguientes. Este cuarto que tenemos aquí que dice crea una fórmula de modo que se aplique un incremento del 25% a todos aquellos productos que empiecen por T, por la letra T, y terminen por la letra A, y el resto tendrán un descuento del 20%. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Pues evidentemente estos, digamos, van a tener que cumplirse una serie de condiciones para que se apliquen estos descuentos o incrementos. Y vamos a empezar, pues evidentemente, por la condición habitual, que es sí. Es decir, como vemos en el enunciado, dice que se aplica un incremento del 25%, que eso lo haremos después, siempre que pase lo siguiente, que el nombre del producto empiece por T y termine por A. Por lo tanto, esa es la fórmula con la que debemos empezar. Es decir, que si la primera letra de la izquierda del producto es la T y la última, es decir, la primera de la derecha es la letra A, es decir, que se cumplen las dos condiciones, eso significa que tengo que poner la letra I. Es decir, que si la primera letra de la izquierda, utilizamos la fórmula izquierda, evidentemente, de esta celda, la primera, resulta que es igual a la letra T y la primera de la derecha de esta celda, la primera de la derecha, es decir, la última, en este caso es la letra A, podemos poner en minúsculas o en mayúsculas, no importa, no interfiere en la fórmula. ¿Qué pasará si se cumplen estas dos condiciones? Vamos a cerrar la fórmula I. ¿Qué ocurriría? Pues que tendrá un incremento del 25%. Es decir, que este precio se multiplicará por, podemos ponerlo de varias formas, se multiplicará por 1,25, o bien podríamos poner que ese producto más ese producto por el 25%, o sea, se producirá la suma, es exactamente lo mismo multiplicar por 1,25 que el número 10 más el número 10 multiplicado por el 25%. De las dos formas es correcto. ¿Qué ocurrirá en el caso que se cumple esto? Pues esto. Y si no se cumple, ¿qué pasará? Pues que tendrán un descuento del 20%. Es decir, que este producto se le restará el 20%. Es decir, el precio del producto menos el precio del producto por el 20% es lo que se restará. Eso significa ese descuento. Por lo tanto, esta fórmula queda terminada así. Y que vamos a comprobar que como este cumple las dos condiciones, tiene un incremento, es lo que decía al principio del enunciado, y este, como no cumple ninguna de las dos, tiene un descuento. Lo mismo pasa con camisa, y tiza, sin embargo, cumple las dos condiciones, empieza por T y termina por A, por lo tanto, se le aplica el incremento que decía que al principio. Vamos al ejercicio 5, que dice, crea una fórmula de modo que según el tipo de IVA que aparezca, calcule el precio con IVA, vamos a separar aquí, con IVA correspondiente con un decimal. Vamos a juntar esto de nuevo y alineando. Ahora lo tenemos ya. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues evidentemente tendríais que saber qué tipo de IVA se aplica según si es reducido, súper reducido o general, es decir, el 21, el 10 o el 4%. Por lo tanto, podemos utilizar varias opciones. Una de ellas es utilizar el sí anidado, es decir, podemos poner otra vez el sí. Si esta celda resulta que es reducido, ¿qué es lo que pasará? Que el precio con IVA correspondiente, es decir, será esto más esto por el 10%, se aplicará a esto. En el caso de que no sea reducido, puede ser dos distintos. Por lo tanto, deberíamos de poner un sí anidado. Es decir, si no es reducido, ¿qué puede ser? Pues si esta celda es, por ejemplo, general, siempre el texto lo ponemos entre comillas.
Si es general, ¿qué pasaría? Pues que sería esto más esto por el 21%. Y, vamos a escribirlo bien, ha habido aquí un fallo. Y si no es general, ¿qué pasaría? Pues que sería el otro, sería el superreducido. No es necesario poner si es superreducido, se multiplica por el 4%, sino que directamente no es reducido ni general, por lo tanto será otra cosa. Sí que es verdad que en vez de superreducido ponemos elefante, pues también aplicaría el 4%, porque no es ninguno de estos dos. Pero en este caso, como solo podemos poner esas tres opciones, vamos a poner que en el caso de que sea otra cosa distinta, ¿qué pasará? Pues que multiplicará esto más esto por el 4%, como acabamos de decir, que sería el tipo de IVA superreducido. Bueno, cerramos esta fórmula, cerramos la otra, y como veis, pues aquí está aplicando el tipo reducido. Vamos a poner números más redondos para que lo veamos claro. 20, por ejemplo. Vamos a aplicar 40 para todos. Como veis, se ha aplicado el 10% para este, el 4% para este y el 21% para este. Pero la fórmula decía que quería un decimal. Por lo tanto, si extendemos esto, aunque han salido con un decimal, deberíamos de obligarnos a que apareciese un decimal, porque evidentemente los datos que teníamos antes no eran tan redondos como estos, por lo tanto, estaba hecho intencionadamente para que los cálculos se realizasen correctamente. ¿Cómo ponemos que una fórmula tenga solo un decimal? Pues lo podemos poner al principio del todo, es decir, redondear. Podemos utilizar redondear, que es la fórmula que nos permite redondear a un decimal o dos decimales al principio del todo, y al final de la fórmula pondríamos el punto y coma, indicaríamos el número de decimales, es decir, uno solamente. Podríamos tener dos decimales hasta céntimos de euro, pero en este caso solo hasta las decenas de céntimo. Ahora sí que estaría completa la fórmula que pedía el enunciado. Vamos a extenderlo y vamos a pasarlo a euros. Como veis, nos ha redondeado, y en el caso de no haber utilizado redondear, pues nos saldría, en lugar del 0 aquí al final, a la derecha, nos aparecerían otros decimales. Vamos a hacer el último ejercicio. Dice, crea una fórmula en la primera celda sombreada, de modo que si el concepto de la compra es una compra o una devolución de venta, la cantidad se sume a las existencias, y si es una venta, evidentemente, si es otra cosa, se reste. Por lo tanto, otra vez utilizamos el si, lo que dice si el concepto es una compra o una devolución, eso significa que tenemos que utilizar el o. Si esto es igual a compra o esto es igual a devolución de venta, ¿qué pasará? Pues que la cantidad se sumará a las existencias, es decir, esto más esto. Y si no, ¿qué pasará? Será esta celda menos esta celda. Es decir, en realidad pone que si es una venta, es decir, si no es ninguna de estas otras dos cosas, se restará. Y este ejercicio quedaría concluido así, como vemos que es una venta, se suma, y si extendemos al resto de productos, en este caso la venta se resta, a 150 le ha restado 120, aquí como es una devolución de venta se suma, y como es otra vez una venta, se vuelve a restar. Bueno, pues hasta aquí quedarían resueltos estos 6 ejercicios que tienen un poco más de complejidad. Yo no diría que son avanzados, muy complejos, pero sí que tienen un poco más de complejidad que lo que habíamos estado viendo en los vídeos básicos explicativos de cada una de estas fórmulas de forma aislada. Bueno, pues espero que os haya gustado, ya sabéis, cualquier duda, cualquier comentario, suscribiros al canal y, como siempre, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!